A hablar de algunas cuestiones del panorama internacional. Les contamos que a partir de hoy en Argentina se liberó la compra de dólares para las personas físicas y llegó a su fin el conocido como cepo cambiario, ya que el dólar flotará entre una banda de entre 1.000 y 1.400 pesos argentinos. La medida está ligada a la firma de un acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares. Para entender más sobre esta decisión, qué significa, cómo afectar a los argentinos y además otro capítulo sobre todas las medidas impuestas por Trump, recibimos ya en nuestra mesa a Aldo Lema, economista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, Aldo. Buen día, Paula. Buen día, Nico. Buen día, Ana. Buenos días a la audiencia. Bienvenido. Un gusto, como siempre. Bueno, empecemos por Argentina. Este fin del cepo cambiario, ¿qué significa exactamente y cómo va a impactar en la vida de los argentinos? Bueno, acá hay varias medidas simultáneamente. Una es facilitar, liberalizar la compra de dólares, sobre todo a nivel minorista. Esto no significa que el cepo cambiario, la restricción de comprar dólares, se elimina completamente. Es un paso más dentro de los que se han dado en los últimos 16 meses. Quedan restricciones, por ejemplo, todavía que son muy relevantes a empresas para girar sus dividendos al exterior, empresas extranjeras que están. Quedan algunas restricciones todavía a las importaciones, pero se libera en forma bastante significativa a nivel de las personas, se libera también o se facilita a nivel de las importaciones, y en la medida que vamos a un mercado cambiario un poco más unificado, no completamente unificado, pero ahora cuando digo unificado es que vamos a tener menos tipos de cambio múltiples como había. Eso significa que, por ejemplo, los exportadores van a tener un incentivo mayor a vender a un tipo de cambio más competitivo, más favorable. Igual quedan algunas restricciones relacionadas con, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito en el exterior, en donde, digamos, el tema tributario, el impuesto que todavía está vigente para ejercer, digamos, esa potestad, esa libertad, se mantiene. Así que es una apertura, una liberalización, se facilita la compra de dólares, pero todavía algunas restricciones subsisten. Y después está la segunda parte, que es la relevante, que es el tema de ir a un régimen cambiario distinto. ¿Qué régimen cambiario tenía Argentina hasta ahora? Tenía un tipo de cambio oficial que estaba cerca de los 1.080 pesos, en donde el Banco Central defendía esa paridad, y por las restricciones existentes estaban estos tipos de cambio paralelos, el Blue y otros, que cotizaban, digamos, más cerca de los 1.350 pesos, un poquito más. Entonces, ahora el régimen cambiario, cómo opera el mercado de cambios en Argentina, básicamente lo va a hacer con una gran banda de flotación. Uruguay tuvo y muchos países tuvieron en los 90 bandas de flotación. Algunos se salieron exitosamente, otros terminaron en una crisis, como tuvimos en el caso de Uruguay. La banda cambiaria per se no significa nada desde el punto de vista de que puede ser exitosa como puede no ser exitosa, solo que ahora, dentro de esa banda, en donde el piso va a ser 1.000 pesos, el techo va a ser 1.400 y ese piso y ese techo van a ir aumentando al ritmo del 1% por mes. Eso significa que para el verano, por ejemplo, para la etapa, digamos, de la temporada turística en Uruguay, esa banda cambiaria en Argentina debería estar aproximadamente entre 1.100 y 1.550 pesos. Y ahí, si no hay ninguna crisis digamos, significativa, el tipo de cambio en Argentina debería estar fluctuando durante todo este periodo en esa banda. Ahí me surge una pregunta. ¿La banda se va a ir moviendo de manera igual o, digamos, el techo va a ir creciendo y el piso va a ir bajando y entonces el espacio de la banda se va a ir ampliando? No, la banda básicamente, tanto piso como techo, digamos, va a ir aumentando al 1% por mes. Ahí va, aumentan los dos, no es que el piso baje un 1%. ¿Y cuál es la ventaja de instrumentar un recurso de estas características? Bueno, hay primero una primera ventaja, y es que ante shocks adversos que pudieran venir, como los que estamos, digamos, evidentemente percibiendo del resto del mundo, es mejor tener flexibilidad cambiaria. O sea, los esquemas cambiarios rígidos, los tipos de cambio fijo, las tablitas. Argentina tenía una especie de tablita, ¿ah?
para definirlo en términos de lo que conocemos de este lado del Río de la Plata. Bueno, defender un tipo de cambio oficial como el que estaba defendiendo el Banco Central en torno a los 1.080 pesos, le significaba, por ejemplo, estar vendiendo dólares. Ahora va a permitir un alza del tipo de cambio. Probablemente eso era parte del pedido que el acuerdo del Fondo Monetario exigía. Esto es, exigía, digamos, que hubiera mayor flotación cambiaria, mayor flexibilidad cambiaria, que si viene un shock adverso y el tipo de cambio tiene que subir al techo a 1.400, pueda subir sin que el Banco Central... Entonces lo que significa esta banda de flotación es de alguna manera ser oficial o formalizar los tantos tipos de cambio que andaban en la vuelta y no eran los oficiales. Unificar. Al eliminar, o sea, ¿por qué surgen muchos tipos de cambio? Porque hay restricciones. Cuando hay restricciones aparecen mercados negros. Aparecen transacciones de, digamos, a valores que no son el valor, o sea, que son el valor de mercado, que no son el valor oficial. El valor oficial del tipo de cambio se va a ajustar, va a subir, y probablemente el tipo de cambio, el que va a fluctuar dentro de la banda, ese tipo de cambio debería estar quizás en un rango entre 1.200 y 1.300 pesos. ¿Por qué te digo esto? No es porque tenga la bola de cristal y lo sepa, digamos, cual pitonizo. Básicamente porque hay algún tipo de cambio como el dólar cripto que se transa durante el fin de semana. Y ese, que estaba cerca de los 1.380 pesos, cerca del blue, cayó. Y está hoy transándose básicamente cerca de 1.200 pesos. Entonces, volviendo a la pregunta, Argentina, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario, como parte de la presión que estaba enfrentando en su tipo de cambio oficial, que era una presión a que al mercado, a los inversores, a los exportadores, a los importadores, como los exportadores, les significaba en algún sentido un tipo de cambio no de mercado. Los exportadores, si creen que ese tipo de cambio es bajo, esperan para liquidar sus dólares. Los exportadores. Los importadores, al tipo de cambio oficial, que estaba hasta el viernes, que era estos 1.080 pesos, a ese los importadores adelantan importaciones. Y eso que hace que se genere una cierta presión en ese mercado que, digamos, hacía que el Banco Central estuviera vendiendo reservas, perdiendo dólares para sostener el tipo de cambio. Entonces acá hay una mezcla de medidas que significa las personas pueden comprar dólares más libremente, el tipo de cambio oficial ahora en algún momento, en algún sentido se sincera respecto a los valores de mercado, se le da una banda de flotación lo suficientemente amplia para que fluctúe, y la prueba va a estar en dónde se ubica ese tipo de cambio hoy dentro de la banda. Ese tipo de cambio se va al techo y por lo tanto en el techo el Banco Central va a tener que vender dólares, o eventualmente, digamos, queda fluctuando dentro de la banda. La respuesta a esa pregunta hoy está ya en las primeras transacciones, parecería que va a fluctuar dentro de la banda, probablemente el Banco Central también suba algo las tasas de interés para defender un poco, digamos, el apetito por pesos y una menor venta de dólares, y en ese sentido, digamos, es una medida que es un paso correcto, pero que no está exenta de riesgo, sobre todo del entorno externo. O sea, perfectamente puede pasar que si entramos en un escenario global muy complejo, donde el dólar eventualmente se fortalece, donde el dólar a nivel global vuelve a ser más refugio, bueno, el tipo de cambio en Argentina, el precio del dólar en Argentina también va a acompañar y va a subir y le va a seguir ejerciendo presión al Banco Central. Ahora vamos al contexto internacional, pero para terminar de entender esto, dentro de la banda el dólar entonces va a fluctuar libremente, por fuera de las bandas el gobierno va a tener que intervenir. Exacto. ¿Con qué instrumentos puede intervenir y en qué medida se puede tener fuerza para intervenir y mantenerlo dentro de las bandas? Bueno, está bien la pregunta desde el punto de vista de que el Banco Central acá, como está en un sistema un poco híbrido, que es una especie de flotación sucia, las bandas cambiarias tienen algo de flotación sucia porque, como bien decís, Nico, en el techo y en el piso el Banco Central interviene, incluso se interviene a veces también dentro de la banda. ¿Cómo se interviene? Bueno, si el tipo de cambio cayera al piso, cosa que es poco probable,
¿no? El Banco Central lo que haría sería comprar dólares. ¿No? Si el tipo de cambio se va al techo de la banda, que podría ser lo más probable, el Banco Central haría lo mismo que estuvo haciendo hasta el viernes, que es vender dólares. Ahora tiene un poco más de dólares por el préstamo de facilidades ampliadas que el Fondo Monetario le entregó. Probablemente este fue el tema crucial en la negociación con el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario le dijo, estamos dispuestos a hacer un plan en donde entreguemos más dólares de los que solemos entregar, pero no estamos dispuestos, digamos, a que el tipo de cambio se mantenga tan intervenido. Vamos necesariamente a hacerlo a cambio de una mayor flexibilidad cambiaria. Y el segundo instrumento, que en realidad es el más importante en bandas cambiarias, es la tasa de interés. Típicamente, digamos, cuando el dólar sube fuerte y se acerca al techo de la banda cambiaria, a los 1.400, que recordemos igual, ese 1.400 va a ir subiendo. Ese 1.400 techo en enero va a ser 1.550. En la medida, digamos, que el tipo de cambio se acerca al techo, el Banco Central puede subir la tasa de interés para, en algún sentido, evitar alzas mayores del dólar. Esos son los dos principales instrumentos. De nuevo, no estamos exentos en un esquema de bandas cambiarias, sobre todo con las vulnerabilidades que tiene Argentina, con la escasez de dólares y demás, a que en algún momento la banda cambiaria, como pasó en muchos países, eventualmente tenga que corregirse con ajustes mayores al 1% del que estamos hablando. Ahora, también es cierto, porque es importante una medida de esta naturaleza, porque generalmente cuando se facilita la salida de dólares, llegan más. Por ejemplo, en inversión extranjera y en otras, y otro tipo, digamos, de llegada de dólares al país, si yo tengo restricciones para salir, bueno, no entro. No voy a poner. No voy a entrar porque si tengo restricciones. Entonces, hoy se abre una puerta, vamos a ver cómo se va dando esto en un contexto mundial que es muy complicado. Si llega más inversión extranjera o no a Argentina. Porque que ahora se esté dando una señal de mayor liberalización cambiaria, de poder comprar más fácilmente dólares, lo cual anticiparía que el próximo paso en la eliminación definitiva del cepo cambiario es permitirle a las empresas que puedan transferir sus utilidades al resto del mundo, las empresas extranjeras. Eso todavía no está, pero se supone que podría ser el próximo paso. El hecho de que ahora se empiece a abrir el mercado y se dé una señal más clara en esa dirección, podría facilitar la llegada de inversión extranjera. Dos preguntas en relación a esto. Una es si es de carácter transitorio esto, solo para habilitar que lleguen más dólares extranjeros a Argentina, o se piensa desde una perspectiva más fija y estática para que se mantenga. Y la segunda es si efectivamente es el primer paso de un proceso para empezar lentamente a después liberar todo. Bueno, es un paso más en la estrategia de liberalizar, claramente. Eso, digamos, parece estar hoy dentro de lo que es la hoja de ruta que fue establecida. Pero se desconocen cuáles serían los pasos subsiguientes. Y los pasos subsiguientes, como siempre, ustedes me entrevistaron hace 2 años acá y preguntado sobre Argentina, yo les decía que Argentina, para que pudiera salir de la gran crisis que tenía en mayo del 2023, necesitaba 3 cosas. Necesitaba buenas políticas, algunas se han adoptado en esa dirección. Necesitaba buena política, eso es un signo de interrogación en Argentina, todavía, porque la verdad que la calidad de la política Argentina, a pesar de todos los cambios que ha tenido, no parece necesariamente mejorar mucho, digamos, en el grado de intolerancia, de ataque republicano, de ataque a las institucionalidades que el propio presidente hace. Sí. Y la tercera cosa que necesitaba, yo le decía, era buena suerte. Y la buena suerte, digamos, es básicamente que el entorno externo acompañe. O sea, esto se va viendo, me parece a mí, mes a mes, más allá de lo que puedan decir las autoridades. Las autoridades, si estuvieran sentadas acá, te dirían, sí, este es un plan que está preestablecido, que se definió hace 16 meses, que estamos cumpliendo las etapas y demás. Eso te dirían. Pero estamos sujetos a un conjunto de escenarios externos que eventualmente pueden ser disruptivos y pueden cambiar
perfectamente el escenario que estamos viendo. ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? No, bueno, si esto era transitorio, el tema de las bandas. En Argentina nada se puede decir que es permanente. O sea, Argentina es un país volátil y, por lo tanto, aparentemente hay una definición política y de políticas públicas de cambiar en esta dirección. Pero tenemos elecciones legislativas en octubre. Eso va a marcar cómo sigue el escenario hacia 2026. Eso es el tema de la política y la gobernabilidad del que hablábamos previamente. Entonces, es un elemento que hay que tomar en consideración. Parecería que sí, que hay una cierta definición de que sea más permanente y que en la medida que se vean resultados positivos... Claro, está sujeto a eso principalmente. Claro, parte del problema en los 2000 fue no haber salido de la convertibilidad a tiempo. Esto parece señalizar un aprendizaje de aquello. No hubo muchas oportunidades de salir de la convertibilidad. Quizás el momento era el 94, 95, justo cuando llegó la crisis del tequila. Pero este es un reconocimiento que regímenes cambiarios rígidos, digamos, son en este mundo de paridades volátiles, del euro volátil, de las monedas principales volátiles, es una mala cosa. Mejor tener flexibilidad cambiaria para abordar, digamos, escenarios externos adversos con flexibilidad cambiaria. Pero miren lo que estamos conversando hoy respecto a hace 2 años, cuando me preguntás si es transitorio o permanente. Hace 2 años lo que se discutía era la dolarización, no flexibilidad cambiaria. Estamos en las antípodas de lo que el propio Milei hace 2 años en campaña electoral planteaba. Porque cuando una economía se dolariza y elimina su moneda, por definición no hay tipo de cambio. Claro. Por definición no hay flexibilidad cambiaria. Entonces, creo que inteligentemente, no sé si es el propio Milei que abandonó una mala idea, si fueron sus asesores que lo convencieron de que mejore la flexibilidad cambiaria, pero hoy estamos en un escenario muy distinto al de hace... Al de la campaña. Al de la campaña, al del primer mes de gobierno, porque en definitiva es un escenario en donde va a haber moneda propia, la economía en vez de dolarizarse, se especificó. En vez de un régimen de tipo de cambio fijo, estamos con un régimen de tipo de cambio flotante. Entonces, eso parece ir en una dirección correcta. Veremos si la política y la buena suerte del mundo acompaña. Ya que estábamos mencionando cómo se daba la discusión hace 2 años vos publicabas precisamente un tuit de que entre las opciones para Argentina no se podía descartar la unificación del mercado cambiario a 1.000 pesos por dólar con reforma monetaria que le quite 3 ceros a la moneda y régimen cambiario rígido al principio, tipo de cambio fijo, convertibilidad, etcétera. Se terminó aprovechando más o menos esa misma barrera de los 1.000 pesos, algo que en aquel momento sonaba también parecido a lo que fue la ley de convertibilidad del austral. En aquel momento era de 10.000 pesos, o 10.000 australes al dólar. En el 91. Eso que lo dije acá en este programa, además en mayo del 2023, cuando todavía Milei no parecía que fuera a ser, digamos, el presidente, y que además era independiente de quién ganara. Claro, porque en el fondo, el agotamiento de lo que estaba pasando en Argentina ameritaba un cambio. Generalmente, cuando los países están al borde de la hiperinflación, al inicio tienen que estabilizar con un régimen cambiario más bien de tipo de cambio fijo, es decir, de fijar el dólar o hacerlo con una tablita o hacerlo, digamos, en un esquema de convertibilidad. Argentina hizo eso en estos meses, en estos 16 meses de gobierno de Milei. Ahora está saliendo, es un paso correcto, pero esto es... En Argentina uno no puede decir que es año a año, ni mes a mes, ni semana a semana. Por lo pronto va a ser hasta fin de año. Argentina es día a día y probablemente sea fin de año. Y no descartaría además que esto implique sacrificar en algún sentido la meta de inflación transitoriamente. Porque eso es muy importante de la inflación. ¿Por qué es muy importante? Muchos uruguayos, no sé si muchos, porque hoy encararon muchos desde Brasil, pero tengo amigos que están en Argentina, que están encontrando en esta Semana de Turismo, Semana Santa, están encontrando respecto a hace 2 años, abril del 2023, que Argentina hoy tiene precios 20% más baratos que Uruguay en la canasta de consumo turística, por decir algo. O sea, Argentina y Uruguay se han emparentado en precios relativos, Argentina se encareció, ese es un viento a favor. La inflación es importante de aquí para adelante porque
Si el tipo de cambio, por ejemplo, fluctúa en esta banda a fin de año de 1.150 o 1.100 a 1.550, en esa banda, y la inflación de aquí a fin de año es otro 20%, Argentina todavía, de aquí a enero, febrero, que son los meses cruciales para Uruguay desde el punto de vista de la temporada turística, quizás esté otro 10% más cara. Veremos, digamos. Ahora, no va a ser el cambio que tuvimos en el 2024. El 2024, el pasar de una Argentina súper barata a una Argentina más parecida a Uruguay, nos dio un gran impulso. Ese impulso se mantiene, pero el segundo efecto, llamémosle, el segundo año, ya no va a ser de tanto impulso como fue el primero, donde cambiar las condiciones tan radicalmente nos favoreció mucho en la temporada turística. Te llevo un poquito más al llano para saber cómo impacta esto en la gente, en Argentina, en la generación de empleo, en la pobreza, que tiene números altísimos, el 40 y pico % era el último número que conocíamos. Los números y los datos estructurales de Argentina van a seguir cambiando muy lentamente. Es decir, primero, hoy, después lo podemos conversar más, el mundo se perfila a crecer menos en 2025 y 2026. O sea, yo creo que las primeras correcciones de crecimiento para el mundo significa que el mundo va a crecer este año quizás un punto menos de lo que se preveía hace unos meses atrás. Por lo tanto, el escenario de Argentina recuperándose es un escenario donde Argentina lo tiene por delante más cuesta arriba. O sea, el rebote está ocurriendo en Argentina en actividad, pero es un rebote que ahora empieza a enfrentar un repecho mayor por el mundo, cómo se está configurando. Segundo, desde el punto de vista de los precios relativos de Argentina como factor que le ayuda en materia de competir con el resto del mundo, no es que Argentina hoy tenga desde ese escenario un escenario muy favorable porque se ha encarecido y por lo tanto el impulso exportador, si bien existe, no es un impulso que le va a permitir, digamos, sostener mucho el crecimiento económico 2026-2027. Entonces, en el bolsillo de las personas es una recuperación en el corto plazo, es una mejora que hubo durante 2024, fue cerrar, recortar, podar los escenarios extremos de hiperinflación, pero no es que va a haber una mejora significativa adicional, o sea, va a haber una cierta caída en la pobreza como ya está observándose, va a haber algo de mejoramiento en el empleo, como también se ha observado, y de recuperación de salarios reales, pero Argentina, de aquí a mejorar y estar en niveles comparables con los que pudieran tener Uruguay o Chile en la región, está muy lejos. Y puede encontrarse con eventos en el camino que al final posterguen esa mejora. Es un paso en la dirección correcta, pero el desastre de los años anteriores era tan grande que revertir todo eso rápido, y por eso la parte política, que es muy relevante. O sea, hasta ahora lo que se observó, sobre todo hasta hace 2 meses, fue una línea de crédito de la ciudadanía, una línea de crédito sorprendente, digamos, en términos de aprobación al presidente Milei. Pero eso en los últimos 2 meses, con algunos errores propios, autoinfligidos, con malos manejos, e incluso con que la inflación misma no está moderándose al ritmo que el propio gobierno esperaba. Y si hay algo es que el escenario externo y esta propia flexibilidad cambiaria lo puede dificultar más. El escenario inflacionario mismo va a poner también un poco cuesta arriba el que esa mejora en la aprobación del presidente o ese respaldo político pueda continuar. Entonces, la parte política va a ser muy relevante en las elecciones legislativas. Si bien la libertad avanza ayer, no sé si ustedes vieron en Santa Fe, los resultados no fueron los que esperaba. Por lo tanto, también eso va a condicionar mucho de que los pasos siguientes se puedan, digamos, materializar. O sea, parece quizás simple decir que se pasó una etapa fácil. Pero yo creo que yo mismo aquí lo dije, o sea, siempre es más fácil parar una hiperinflación o un riesgo de hiperinflación que parar una inflación moderada de 20 o 30%. Es más fácil estabilizar si el viento te acompaña, es más fácil estabilizar, es más evitar esos escenarios más catastróficos que después la segunda etapa de reformas. Entonces, no estoy diciendo
en ningún caso que la visión sea completamente pesimista. Lo que estoy tratando es a veces de poner contrastes con discursos sobre Argentina más optimistas que vienen de ciertos cambios, y esos indicadores a los que apuntás, Paula, son indicadores que tuvieron una mejora, probablemente todavía tengan una adicional en el 2025, pero que después va a ser muy difícil seguir mejorando, porque hay indicadores estructurales relacionados con la educación, relacionados con la pérdida de talento humano, relacionados con el escepticismo y la incertidumbre sobre si esto va a ser transitorio o permanente, como pregunta Ana. Hay cuestiones del mundo mismas que al final hacen pensar que el escenario va a ser muy cuesta arriba. Mencionaste lo transitorio y lo permanente, es parte del título de la columna que publicaste en El País a propósito de la crisis generada por los aranceles de Trump. Era la invitación de hoy, casi que nos quedamos sin tiempo. Así que en titulares, ¿cómo estás interpretando lo que está pasando en relación a eso? Bueno, hay un tema muy importante que se une con la pregunta de Ana y de Paula. En la discusión hoy, me parece a mí, de lo que es esta guerra comercial entre básicamente Estados Unidos y China, hay cuestiones transitorias y permanentes. Las transitorias es la economía mundial se va a desacelerar, y hay mucha discusión de eso. Se va a desacelerar este año, se va a desacelerar el próximo, vamos a estar en problemas. Eso sí va a suceder, ¿no? Pero además, acá hay cuestiones permanentes. O sea, si nos quedamos en un mundo cuyas reglas de juego se vuelven completamente inciertas durante 4 o 5 años, si nos quedamos en un mundo, digamos, que ya no es el mundo de los últimos 80 años, y es que es proteccionista y que es nacionalista, el cambio no es transitorio, es estructural. Cae el potencial del mundo, cae el nivel de PIB potencial del mundo. Entonces, eso no es que se compensa con un poco de menor tasa de interés o con un poco más de gasto fiscal, que va a ser la reacción típica. O en China con mayor crédito, como suele suceder, o con mayor inversión en infraestructura, o con, digamos, una acción más agresiva de los bancos estatales, como hoy eventualmente se está empezando a insinuar en China. Que el mundo se vuelva más proteccionista, como se volvió en los 30, esto es un déjà vu de eso. Lo único que nos falta es una gran crisis económica mundial para que el déjà vu sea parecido, sea completo, es que cae el crecimiento potencial. O sea, el mundo va a crecer menos, no el 2025 y el 2026, va a crecer menos en el próximo quinquenio. Y va a crecer menos, quizás más, si esto no se revierte. Eso a Argentina, digamos, le vuelve, o a Uruguay, o a nuestros países en general, le vuelve un desafío mayor, porque no es que tengo que compensar una pandemia, que sabemos que una vez que se vacuna y demás esto se recupera. No es que es una crisis financiera, que si se ponen ciertos estímulos y demás y los bancos y se estabiliza el sistema financiero y se bajan las tasas de interés, va a haber una recuperación y el potencial no se dañó. Acá le estamos quitando velocidad estructural al auto. O sea, si el auto daba 180, 200 kilómetros por hora, le vamos a bajar la velocidad estructuralmente. Y si además queremos apretar el acelerador para llevarlo a la velocidad anterior, esa historia ya la vimos en los 70. Estamos imbuidos, estamos metidos en una política y una decisión de Trump, digamos que es el que lanzó todo esto, digo Trump porque es el que lanzó todo esto, en el sentido de que, por un lado, toma medidas que van a dañar la capacidad potencial, van a dañar la productividad, van a dañar, digamos, la capacidad de que el mundo crezca a tasas mayores, que el auto tenga todo su potencial, le va a quitar potencial al auto, y cuando empieza a ver eso, le empieza a pedir a las autoridades de turno, digamos, en la Reserva Federal o en su propio gobierno, que aprieten el acelerador, que bajen las tasas de interés, porque la economía se está desacelerando. Pero se está desacelerando por un daño autoinfligido de carácter potencial y lo quiere compensar con una cuestión, digamos, de política de demanda cíclica. Eso en los 70 terminó muy mal. Terminó muy mal. Entonces, acá el riesgo es que estamos mezclando malas políticas de oferta. Cuando los economistas decimos malas políticas de oferta, es políticas que dañan el potencial de la economía, que no le permiten a la economía sacar todo su potencial y relucirlo, digamos, en materia de crecimiento. Y cuando eso pasa, cuando le quitamos el potencial al auto, además queremos acelerar el auto o con tasas de interés más bajas, o con bajas de impuestos, o con gasto fiscal. Esa combinación es un error al que le sumamos otro error. No es un error que neutraliza el anterior.
se suman los errores y son 2 errores. Y en ese riesgo estamos. Esto depende, obviamente, de la negociación que pueda venir. No es que estoy diciendo que no va a haber negociación. Este es una negociación entre China y Estados Unidos. Además, dicho de otra manera, también hay que pensar que son los únicos 2 motores del avión en la economía mundial. O sea, el avión era de 4 motores, se quedó con 2 motores, China y Estados Unidos, que eran los que andaban. Ahora le metemos problemas a estos 2 motores. Entonces, obviamente que ni Europa ni Japón, no pensemos que Europa y Japón van a ser capaces de sustituir a estos 2 motores. Eso no es posible. Los 2 motores, que son China y Estados Unidos, le están autoinfligiendo daños, más Estados Unidos, por supuesto. Eso es lo propio de lo que está ocurriendo. Lo otro es la negociación. ¿Qué va a pasar con la negociación? Hitos en la negociación. A China probablemente los daños, si bien son significativos en algunos sectores, desde los sectores, sobre todo, vestimenta. Piensen simplemente en vestimenta y vestuario. Todo lo que se produce en vestimenta y vestuario que va a Estados Unidos desde China. ¿Dónde va a ir eso? O sea, ahí hay un problema importante. Cantón, ciudades claves como son en China y donde los temas sociales son muy relevantes. Bueno, veremos a dónde va toda esa producción que hoy a Estados Unidos no va a poder entrar. Ahí le genera un problema a China que en cualquier otro país sería un problema serio, inmediato, movilizaciones y demás, pero China tiene un régimen totalitario, autoritario, una dictadura que quizás pueda manejar o postergar por algún tiempo. Sin embargo, en Estados Unidos los efectos son instantáneos. Caen los valores de los precios de los activos, cae la bolsa, suben las tasas de interés. El americano, digamos, el norteamericano que no está en los sectores industrializados a los cuales supuestamente se apunta, los quienes están en las costas empiezan a ver con más, digamos, daño lo que está ocurriendo, los efectos que está ocurriendo. Eso significa hito electoral 5 de noviembre del 2026. Entonces, en la guerra de desgaste, la guerra comercial, que es una guerra de desgaste, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿quién empieza a ceder primero? Bueno, hay que esperar entonces. Aldo Lema, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias, gracias. ¿Qué teníamos que hacer? Seguir con Seguir con las noticias. noticias. Perfecto, perdón. Vamos con 12.